¿Existen formatos de fútbol que son injustos deportivamente? A mi parecer, sí. Y por eso venimos a dar una solución. En el video anterior de medallas de campeones de fútbol, estuvimos haciendo un repaso de cuáles son los formatos de ligas europeas, de ligas en Latinoamérica, y especialmente en Latinoamérica es donde se tiene este formato en el que primero se juegan todos contra todos y después se clasifican algunos por medio de la tabla de posiciones y se disputan una serie de cuartos de final, semifinal, final y así. Pero, ¿realmente este formato es justo? Pues uno de esos casos es el del fútbol costarricense, y con el antecedente de lo que sucedió en este torneo de clausura 2021, pues realmente formulamos una propuesta para el formato del torneo que pues lleve a mayor justicia deportiva y también que aumente la competitividad. Pero antes de explicar este formato que desarrollamos, primero hay que entender qué es lo que sucede con el formato actual y por qué está mal. Lo primero que vamos a destacar es que en Costa Rica se utiliza el formato de torneos cortos desde hace por lo menos 20 años. Y desde entonces han habido diferentes formas de que un equipo pueda quedar campeón en torneos cortos. Los últimos dos torneos son muestra de eso, que claramente por la situación de la pandemia han tenido que verse modificados, pero no dejan de dejar en evidencia lo maleable que es el formato de fútbol costarricense y a final de cuentas lo volátil que es. Por eso creemos que es realmente importante definir un modelo con el cual el fútbol costarricense se mantenga por muchos años para empezar a ser más competitivo no solamente en la región de CONCACAF, sino también a nivel de selecciones. Entonces, ¿cuál es la esencia del formato actual? Son dos equipos. Primeramente va a haber una fase regular en la que normalmente se disputan 22 jornadas, todos contra todos, ida y vuelta. Los 4 primeros lugares clasifican a fase final. En esa fase final, el primer lugar se enfrenta contra el cuarto lugar y el segundo lugar contra el tercero, una serie semifinal, ida y vuelta, cerrando en el estadio del mejor posicionado. Los ganadores de estas series se clasifican a una final, y el ganador de esta final, si no es el mismo que el equipo que terminó de primero en la fase regular, se van a una fase de final definitiva. Esto de verdad es muy enredado. Yo siento que si uno explica un formato de fútbol tiene que ser comprensible y uno tiene que ser capaz de explicarlo en máximo 3 oraciones. Por ejemplo, si uno ve el formato de Liga Europeo, lo que decimos es, son 20 equipos, se disputan 38 jornadas, el primer lugar de esas 38 jornadas es campeón. Eso no sucede aquí. Y otro detalle es que la final definitiva también es a ida y vuelta. Eso significa que al final el equipo que es campeón, si tuvo que llegar a esa circunstancia de final definitiva, tuvo que jugarse 30 partidos para lograr ser campeón. En un torneo que se tienen 12 equipos, siento que es mucho. En caso de que no se juegue final definitiva, pues al menos se jugaron 28, pero creo que se puede reducir bastante la cantidad de partidos y obtener mejores resultados. Anteriormente mencioné que el formato es maleable, es volátil. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Pues vamos a verlo con las tablas reales de los últimos dos torneos. En este torneo, por la situación de pandemia, se dividieron a los dos equipos en dos grupos. De esta forma se pretendía reducir justamente la cantidad de partidos, haciendo que primero se jugara todos contra todos, ahí se tienen 11 jornadas, y después de nuevo todos contra todos, pero solamente entre mismos equipos de un grupo. Con esto se iban a jugar 16 jornadas. De aquí los mejores dos de cada grupo se clasificaban a fase final y también se iban a armar otro enredo porque el último del grupo A y el último del grupo B se iban a enfrentar en un tipo de repechaje por el no descenso. Y como vemos en la tabla, pues esto tampoco es justo, porque en el grupo A Grecia tuvo 10 puntos después de 16 jornadas, mientras que en el grupo B fue Sporting el que quedó de último con 18 puntos. Pero si vemos el grupo A,
hubieron dos equipos con menor cantidad de puntos que Sporting, que fueron Pérez Celedón y Santos. Entonces, ¿por qué un equipo como Sporting, que hizo más puntos que tres equipos, se tendría que disputar un repechaje por el no descenso? Y lo peor de todo es que Sporting perdió esta serie de ida y vuelta por el no descenso. Entonces quedó a la espera del equipo que iba a quedar de último, porque en este torneo de clausura no hubieron grupos. Entonces se quedó a la espera del equipo que quedó de último en el presente torneo para disputarse de nuevo una serie de ida y vuelta por el descenso. En el caso del torneo anterior, sí había final definitiva, pero no fue necesario llegar a esa instancia, ya que la liga ganó la fase regular y ganó la fase final. En este torneo, después de ya varios años en que se nos había acostumbrado a final definitiva, porque siempre sucedía que el campeón de fase regular y el campeón de fase final eran diferentes, pues no sucedió eso. Y fue justo cuando la UNAFUT dijo, no, en ese torneo no va a haber final definitiva. Y claro, es donde hay muchísimo malestar y donde se nota la injusticia deportiva, porque la liga no solamente fue invicto en la fase regular, sino que estuvo 14 puntos por encima de su perseguidor, que fue el Santos de segundo lugar. Aunque perdió la semifinal contra Saprissa, pues no tenía ese derecho de jugar una final ya en serio para ver realmente cuál de los dos merecía ser campeón. Entonces se siente como muy raro. Yo siendo sapricista sentí muy extraño esta forma en que Saprissa quedó campeón. Ahora hablando del torneo de clausura, el que se acaba de jugar, lo primero, no habían grupos. Era todos contra todos, entonces de nuevo se volvían a 22 jornadas. Ya con esto estamos hablando de una discrepancia entre un torneo y el otro, siendo de la misma temporada. Esto ya es bastante alarmante. En este torneo los primeros 4 clasificaban a fase final, como ya he dicho 30 veces, y el último se iba a el repechaje contra Sporting. En este caso fue Limón. En esta serie, por el no descenso, también de 2 partidos, Limón fue el equipo que perdió. Pero como si no fuera posible que este formato fuera más surrealista, como ya dijimos anteriormente, Limón fue el equipo que descendió. Pero cuando vemos la tabla acumulada, es decir, la suma del torneo de apertura y del torneo de clausura, podemos ver que Limón realmente quedó de octavo y fue el equipo que descendió. Grecia fue el equipo que quedó de último con 33 puntos. Quedó 8 puntos por debajo de su otro perseguidor, que fue Sporting. Pero aún así, Limón teniendo 44 puntos, descendió. Y aquí, en este punto, tampoco hay justicia. Y para terminar con el señalamiento de los graves problemas del formato actual de fútbol, la tabla acumulada realmente pues no sirve como para criterio de clasificación a CONCACAF League o no, porque los equipos clasificados para la CONCACAF League fueron Alajuelense, Saprissa y Santos. ¿Por qué clasificó la liga? Básicamente porque fue campeón de apertura. Saprissa porque fue campeón de clausura. Y Santos porque fue el mejor posicionado que no fuera la liga o Saprissa en el torneo de clausura. Pero entonces, ¿para qué se tiene la tabla acumulada? Donde Heredia fue el tercero, o sea, era el mejor posicionado. ¿Para qué se tiene? Al final de cuentas, si Santos, siendo quinto lugar de la acumulada, se clasificó a CONCACAF League. Es decir, se está clasificando a una competencia internacional. Pero realmente no era el equipo con mejor rendimiento en la temporada. Entonces, hay que hacer algo. Definitivamente hay que hacer algo, porque con este tipo de formato no se fomenta la competitividad, se fomenta, y es algo que he leído mucho en comentarios, se fomenta la mediocridad, porque al final de cuentas no importa lo que se hizo en 22 partidos, si se quiere ser campeón realmente se necesita clasificar y tener 4 o 6 partidos buenos. Y ya con eso se va a hacer campeón. Lo ha hecho Heredia antes, lo hizo Saprissa en este torneo y solamente con 4 partidos buenos. Y finalmente, si también lo que se quiere es que haya un poco más de competitividad en el descenso y que los equipos se lo tomen más en serio, de esta otra forma tampoco lo es. Porque Grecia, siendo el último lugar con un rendimiento realmente malo, no tuvo ningún apuro al final del torneo.
y fue Limón el que pagó los platos rotos. Y esto lamentablemente se extiende al fútbol de ascenso, al fútbol de primera división femenino y así con todas las categorías de fútbol que se tienen. Pero bueno, ya señalamos, ya dejamos en claro y en evidencia cuáles son los puntos que estamos criticando y ahora es el momento de proponer qué es lo que podemos hacer. Porque así somos en Fato Insignia. Nos gusta señalar problemas, pero también nos gusta proponer soluciones. Y en el formato propuesto que hemos desarrollado, se mantienen para la primera división masculina los 12 equipos. En un torneo corto va a haber fase regular. Esta fase regular igualmente va a ser todos contra todos, ida y vuelta. Eso significa 22 jornadas. Con la excepción de que el campeón nacional va a ser el equipo que quedó en primer lugar después de esas 22 jornadas. Pero eso no es todo. Ahí no termina la cosa, ya que claramente aquí llama mucho la atención de fases eliminatorias y de final. Lo que se propone es realizar una Copa Nacional con los primeros 8 equipos de la tabla del torneo corto que se está jugando. En esta Copa Nacional, el primer lugar jugaría contra el octavo lugar, ya que pues sería su ventaja por un buen rendimiento durante esas 22 jornadas. Asimismo, el segundo jugaría contra el séptimo, tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Estos partidos de Copa pues realmente se podrían jugar a 2 partidos, pero ya que es una Copa, personalmente siento que es mejor a 1. En fin, en esta fase de cuartos de final se cerraría o se disputaría el partido en el estadio del equipo mejor posicionado. Los ganadores de los cuartos de final se van a sortear sus duelos para la semifinal. En esta semifinal igual se cerraría en el estadio del equipo mejor posicionado y los ganadores de la semifinal se enfrentan en la final de Copa Nacional. Ojo, la final, no los partidos de final. Aquí es donde yo sí digo, si es una final tiene que ser un partido y preferiblemente un estadio neutro, como lo puede ser el Estadio Nacional, que se trata que es el estadio que más debería identificarnos como costarricenses, pero que es un estadio que está muy alejado del fútbol nacional. Solamente se usa pues cuando sobre todo algún equipo grande no puede usar su estadio por cualquier motivo y pues tiene los recursos como para alquilar el Estadio Nacional. Eso tampoco sucede demasiado. Entonces, la propuesta trata de acercar más a la afición al Estadio Nacional por medio de que la final de Copa Nacional siempre se juegue en el Estadio Nacional y sea a un partido. Entonces, haciendo sumas, tenemos 22 jornadas de Liga Nacional y de ahí sale el campeón nacional y tendríamos máximo 5 partidos para el equipo campeón y subcampeón también de Copa Nacional. Eso significa que se estarían jugando 27 partidos y se disputaron 2 competencias, campeón nacional y campeón de Copa Nacional, que aquí es importante también hacer la aclaración. El campeón de Copa no va a sumarse un título a su palmarés como campeón nacional. Eso no va a suceder. Por ejemplo, Saprissa alcanzó su campeonato número 36. Si en el próximo torneo se hiciera este formato y Saprissa fuera campeón de Copa Nacional, eso no significa que alcanza la 37. No. Si quiere la 37, que sea campeón nacional en la Liga Nacional. En la Copa Nacional lo que gana es el título de Copa, que actualmente tiene 9, entonces llegaría a 10. Y de esta forma también se retoma un poco este formato de Copa que se trató de recuperar en el 2014, 2015, incluso Cartago fue el que ganó ahí 2 copas, pero pues al final no terminó de tomar fuerza y se fue. Entonces con esto ya estamos viendo que no solamente recuperaríamos la Copa, sino que habrían 8 equipos que tendrían actividad más allá de las 22 jornadas, por lo menos en 1 o 2 partidos más. ¿Y qué pasa con los últimos 4 del torneo nacional? Pues la verdad, nada. Ahí quedan. Que se preparen para el próximo porque si quedan de penúltimo o último, sí van a tener problemas. Y es lo que estamos viendo ahora. Después de que se disputaron los 2 torneos cortos de la temporada, o sea, van a haber 2 ligas y 2 copas por temporada. Después, las 2 ligas se suman
y crean la tabla acumulada. Ahora sí, aquí es donde importan las posiciones para CONCACAF League. Los 3 mejores posicionados van a CONCACAF League. En el caso de este torneo que acaba de pasar, serían La Liga, Saprissa y Heredia. Después de estos 3, habían 6 equipos que quedan en la nada porque no hay ninguna otra competencia internacional a la que se puedan clasificar, pero en el penúltimo y último lugar sí es donde habría una modificación. El último lugar desciende directamente y ese es su castigo por un mal rendimiento. En este caso, Grecia se habría ido a segunda directamente. Y ya que se está tratando de que el descenso sea más competitivo, pues el penúltimo lo que proponemos es que se vaya a un repechaje por el descenso, pero no con ningún otro equipo de primera división, porque eso no va a ser justo nunca, sino con el mejor posicionado de la Liga de Ascenso. Y tal y como mencioné anteriormente, en la Liga de Ascenso se arrastra el mismo problema de formato que en la primera división. ¿Esto por qué? Porque se clasifican los mejores 8 y no importa cuál haya sido su posición, puede ser que el campeón no haya sido el mejor posicionado. Y fue justamente lo que pasó. Al final, en la tabla acumulada, Barrio México fue el mejor posicionado, después de todas las jornadas que se disputaron en la temporada de la Liga de Ascenso. Pero el que ganó los campeonatos ya en estas fases de cuartos de final, de semifinal y de final, fue Guanacaste. Entonces Guanacaste fue el que asciende directamente. Por esto lo que se propone es, bueno, que el mejor posicionado de la Liga de Ascenso, ya que el campeón es el que pasa directo, sea el que se enfrente en este repechaje contra el penúltimo de primera. Y aquí realmente ya se está jugando algo. En este caso, Sporting habría sido el equipo que se habría enfrentado a Barrio México en ese repechaje por quedarse en primera división. Pero bueno, este canal no es sobre fútbol, esto es meramente la apreciación que tenemos con oportunidades de mejora para el torneo nacional y creemos que realmente esto elevaría bastante el rendimiento de los equipos. Este modelo se podría adoptar tanto para primera división masculina como ascenso masculino, como primera división femenina y ascenso femenino. La verdad sería lo mejor uniformar el formato, que sea para todos el mismo. Y por supuesto tratar de no estarlo modificando a pesar de que las circunstancias realmente lo meriten, porque esto le va a dar identidad y así las personas, la afición, va a entender qué es lo que está sucediendo. Al final este formato busca simplificar bastante el modelo actual y si a uno le preguntaran con este formato propuesto cómo es campeón de fútbol un equipo en Costa Rica, solamente diríamos, se juegan 22 jornadas, todos contra todos y el primer lugar es campeón nacional. Ya todo lo que es copa y eso pues es aparte. Claramente, algo que siempre llama la atención es que si el equipo que fue campeón nacional y el equipo que fue campeón de Copa Nacional son diferentes, que se jueguen una Supercopa. Y eso se hace también en Europa. Entonces, yo siento que lo podríamos aplicar en Costa Rica y la verdad que sea a 2 partidos o a 1 en un estadio neutro, ya eso la UNAFUT podría ver, pues, que le favorece más. Pero sí creo que podría ser un partido bastante llamativo y que también fomentaría este espíritu de competitividad entre los equipos. Pero bueno, este canal no es de fútbol, este canal es de medallas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con toda esta hablada que me acabo de echar hablando solamente de fútbol? Pues bueno, para acompañar una propuesta, para hacerla más robusta, también diseñamos las medallas para estas competencias de Liga Nacional, Copa Nacional y Supercopa Nacional que estamos proponiendo. Y vamos a iniciar con la medalla de Liga Nacional. En el anverso de esta medalla tendríamos el logo de la Liga Promérica, que es un círculo como con 12 triángulos que simbolizan claramente a cada uno de los equipos en primera. Pero pues bueno, ya se utilizaría este logo de una forma más representativa en la medalla, más notoria. Y encerrado por el logo estaría la leyenda de campeón, el torneo correspondiente, que en el caso del próximo, por ejemplo, sería Apertura 2021, y de nuevo especificando Liga Promérica. En la cinta
predominantemente se estaría utilizando el color verde, que es el color de identidad de la Liga Promérica, con detalles en blanco y también en un verde un poco más chillón. Esto, como lo podemos ver en el diseño gráfico de las tablas y de la identidad visual que tiene la Liga Promérica, es un color que también se usa, de ahí la escogencia. Lo que se tendría en la cinta serían los logos de la Liga Promérica, la leyenda campeón y de nuevo pues el torneo que campeonizó, en este caso el siguiente, Apertura 2021. Ahora vamos con la medalla del campeón de Copa Nacional. Para esta medalla queremos aprovechar la figura del octágono, ya que pues, la Copa Nacional se disputaría entre los primeros 8 de la Liga Nacional. Asimismo, se crea el borde de un octágono de color verde dentro de este octágono predominantemente plateado. Y este verde pues va a ser con un toque entre verde oscuro y verde más claro por medio de resina. Entre los elementos visuales de la medalla tenemos de nuevo el logo que identifica a la Liga Promérica, el círculo de los 12 triángulos, la leyenda de campeón, Copa Nacional, Apertura 2021, en el caso de la siguiente por ejemplo, y debajo de eso Copa Nacional Promérica. La cinta sería predominantemente de un color verde más oscuro que la de campeón nacional y también se utilizarían líneas en verde chillón y un espacio en color plateado. Además del logo de la Copa Nacional Promérica, la leyenda campeón y pues el torneo en el que fue campeón de Copa. Y finalmente tenemos la Supercopa, que se disputaría en un torneo corto entre el campeón de Liga Nacional contra el campeón de Copa Nacional. En caso de que hayan sido el mismo equipo, lo que se hace es tomar al segundo lugar de la Liga Nacional para que dispute esta Supercopa. Y la medalla es predominantemente de color verde con verde oscuro, ya que estos son los colores de identidad de la Liga Promérica y pues su estructura realmente no varía demasiado con respecto a la medalla de Copa Nacional, que es el círculo del logo, la leyenda de campeón, el torneo corto en el que se está realizando, en este caso, pues el siguiente sería Apertura 2021, y el logo de la Supercopa Promérica. La cinta sería de color negro predominantemente, con un espacio en color dorado y líneas en color blanco, además de los logos y textos en color blanco, que ya hemos dicho pues en las dos medallas anteriores, son los mismos. Y otro detalle que realmente pues alienta a los jugadores, al cuerpo técnico y a la propia afición es el hecho de que se tenga un parche para el campeón nacional en el siguiente torneo. A la derecha tenemos el parche que usan todos los equipos de la Liga Promérica, los 12, sin importar si son campeones, si van para el descenso, sin importar nada. Ese es el parche que tiene. La propuesta es que al campeón del torneo anterior se le otorgue un parche en color dorado con la silueta de la copa y el número de campeonatos que ha conseguido en su historia. Por ejemplo, en este caso, si Cartago fuera el próximo campeón nacional, tendría 4. Y esto pues le serviría también bastante a los equipos porque podrían vender sus camisas con este parche como una edición especial. Un detalle que quiero destacar es que no se diseñaron medallas de subcampeón, no porque nos haya dado pereza, sino porque realmente cuando es la entrega de medallas en los partidos finales de los torneos, los equipos subcampeones generalmente ni siquiera se presentan. Se presentarán 1 o 2 jugadores, el técnico casi siempre, y algún que otro integrante del cuerpo técnico, pero nada más. Y estas medallas pues me imagino que aunque no las recojan, se las hacen llegar a los jugadores, pero claramente no las quieren y es entendible que no las quieran. De hecho, muchas veces cuando los obligan a recogerlas, en cuanto les dan esa medalla, se la quitan y eso sucede en todas las competencias. La verdad yo no sé cuál es la insistencia con darle una medalla al subcampeón. No la quieren. Parte de la propuesta también es ahorrarse ese costo de producción de medallas que nadie quiere y pues emplear ese costo de producción
en otras medallas que son más interesantes, como la de Copa Nacional y la de Supercopa. Y no es subcampeón, eso de verdad no tiene sentido. Y hasta aquí llega nuestra propuesta para el formato del fútbol tico. Nos gustaría saber qué les parece este formato. ¿Creen que de verdad el fútbol de Costa Rica podría mejorar con un formato como este? ¿Les gustaría la opción de que se retome lo que era la Copa? Y si no son de Costa Rica, ¿les gustaría que un formato como este fuera implementado en sus países? ¿Creen que beneficiaría? Los estamos esperando en comentarios con su parecer, con qué le mejorarían, qué le quitarían y todo lo que nos tengan que decir. Esperamos que este video haya sido de su agrado y pues la intención claramente es hacérselo llegar a Lunafoot para que analicen realmente oficializar un formato que sea más justo deportivamente y que fomente más a la deportividad. Y de fijo, estoy seguro que a mediano plazo notaríamos una mejora en la competitividad. Entonces, nos vemos en el próximo video.